todavía más interesante, no solo estrategias de autoría cuestionables, sino prácticas de incentivo, prácticas de investigación cuestionables. Es decir, tenemos un síntoma que parece ser del tema de comunicación, pero ya está tocando el cómo estamos haciendo la ciencia. Y el cómo estamos haciendo la ciencia y la calidad del producto científico no es solamente para que nosotros consigamos nuestros sueldos y nuestras promociones, es algo que debemos a la sociedad de la que nos paga. Entonces, sobre la cuestión concreta era lo de estos, no los megacenas, pero esta vanidad, pues yo creo que también volvemos a esto. Esta presión por publicar no es algo que han decidido los investigadores, no es algo que han decidido los bibliotecarios, los profesionales de la educación, los intereses son distintos. Y asumiendo el control de la comunicación y un poco haciéndonos un poco más partícipes en una reforma muy grande, muy importante que está pasando ahora mismo a nivel internacional y que sería una pena que España quedase atrás porque hay iniciativas por todo el mundo ahora, en la misma Unión Europea. Podemos hablar de ORE, podemos hablar de varios incentivos, iniciativas que intentan responder a esta problemática con reformas muy importantes. Entonces, yo simplemente decir que algunas de las nociones anteriores de la revista, del impacto de la revista, de que la revista es mi fuente de reconocimiento y reputación, lo único que puedo hacer, y no son los preregistros, los datos, los códigos, las colaboraciones, miles de otras cosas que empiezan ahora a ser, a participar, ¿no?, en la evaluación global, quizás en otros países, en otras instituciones. Tenemos que estar muy pendientes de estas evaluaciones en España para no quedarnos muy atrás. Por favor, Carlos. Bueno, este es un tema interesante, muy interesante, el de las editoriales. En primer lugar, nosotros también tuvimos ese debate en la NECA de introducir el SPI. Yo era un poco reacio porque me parece que el problema del SPI es que está mal hecho, es decir, está hecho con una encuesta y entonces eso no se puede hacer, o sea, eso no está bien. Creo que tenía que meter otros parámetros en el algoritmo, entre otros la difusión que puede tener, el hecho de que, bueno, si aparece en prensa, etcétera, etcétera. Es decir, eso tiene que tener otra fórmula. Tal y como está, se ve que las editoriales que están arriba no son las mejores, sino son donde la gente que nos han hecho la encuesta normalmente pues suele publicar y la pone para que valga, ¿no? Entonces, no me parece bien. No quiero criticar al CSIC, pero como lo hizo el CSIC, pero me parece curioso que lo haga el CSIC cuando ellos nos acreditan, ¿no? En fin, no quiero aquí esto, no tienen que acreditar. Pues, ¿sabéis? Yo hice la tesis mía sobre crítica al CSIC, ¿no? La hice en el CSIC. Por otra parte, me preocupa una cosa, ¿vale? Me preocupa que yo estuve un año en Harvard y vi cómo allí se seleccionaba a los profesores. Y bueno, no es una cosa de publish or perish, es alguna persona tiene realmente influencia, tiene un mensaje o un discurso interesante. Recuerdo en concreto que un profesor me comentó, para que veáis un poco las diferencias de universidades, ¿no?, cómo lo habían contratado él. Había hecho un libro, yo estuve en el departamento de Historia de la Ciencia, y había hecho un libro sobre cómo el tiempo, la medición del tiempo cambiaba la sociedad. Una cosa como muy curiosa, pues los campanarios, no sé, el reloj con los trenes para que todos llegaran al mismo. Bueno, tiene su gracia, ¿no? Entonces, él era profesor, había sido profesor en Stanford y estaba en la NYU, en la Universidad de Nueva York, y justo había ido a Nueva York. Yo estuve allí en el 2013-2014, entonces había ido a Nueva York, se había comprado la casa en 2008 o 2007, un poco antes de la crisis de Lehman Brothers. Y cuando le hizo la oferta a Harvard, le dijo: mira, no me puedo venir porque me he comprado una casa, y a Harvard se la hizo a lo mejor en 2012, 2012 porque yo estaba allí en 2013, y no puedo vender la casa en Nueva York. ¿Sabéis lo que hizo Harvard? Le compró la casa en Nueva York, se la quedó y luego ya la vendería. Quiero decirte que yo estuve con un compañero allí, estuve en una subasta con él en Nueva York para comprar un libro, y pues le costó $1.100.000 una primera edición del Ensayador de Galileo, para la mierdilla, entre comillas, de biblioteca del departamentillo de Historia de la Ciencia, que no era ni el mejor departamento de Harvard ni nada, no era ni sociología, ni economía, ni física, ¿no? Quiero decir que eso es otro nivel. Pero,
¿Qué es lo que yo creo que es importante y que aquí estamos perdiendo en España? La visibilidad que tenemos y que debemos de tener los científicos y científicas sociales y los humanistas. Es decir, yo que me dedico dentro de mi campo de investigación a la comunicación de la ciencia, comunicación periodística, no comunicación científica como los de bibliometría, para mí el último científico que fue realmente un pensador y que realmente fue famoso fue Einstein, porque hablaba de más cosas y porque salía en los medios. Yo estuve también un tiempo de jefe de sección, de la sección de ciencia del diario El Mundo, y cuando era el premio Nobel de Física o el premio Nobel de Química apenas salía, y el premio Nobel de Literatura podía ser portada. Y el premio Nobel de Física y de Química sabéis que se puede predecir en general por las publicaciones, es decir, mientras que el de Literatura nunca se sabe, el de Física se puede predecir. Entonces, quiero decir que a nosotros no quiero hablar de teorías de la conspiración, porque no es eso, han sido circunstancias, pero creo que nos han callado la voz, porque si uno publica en libros, en editoriales, que no son, y yo he tenido el caso de hacerlo, que no son del SPI, pero que son muy potentes, como por ejemplo yo he publicado un debate que pertenece a Random House, que es una multinacional, o en Península, que pertenece a Planeta, es que tengo un gabinete de comunicación que me mete en todos los medios, que me hacen entrevistas y que tiene un impacto brutal. Y además, no solamente no tengo que pagar, sino que me suelen pagar. Incluso hay veces que he podido ganar 10.000 o 12.000 euros de derechos de autor, ¿no? En libros que sean, es verdad que tienen que tener. Entonces, ¿eso qué pasa? Si yo publico, por ejemplo, en Tirano Blanc, no es fácil porque no me hacen una entrevista, no me salen en los programas. ¿Y qué está pasando? Pues que cuando uno va a las repisas de la tienda del Corte Inglés o de la Casa del Libro, no encontramos a gente en la sección de periodismo o de sociología o tal, no encontramos a gente nuestra. Y estamos perdiendo voz entre eso, entre que los de comunicación, que es donde yo pertenezco, no estamos participando en los medios de comunicación, entre lo que quienes están haciendo muchas veces se les critica por parte de los compañeros. Yo tengo un compañero y amigo que es medianamente conocido en los medios, que es Pablo Simón, que es profesor titular de políticas en la Carlos, y hay compañeros que lo critican. Y digo, pues hombre, pues yo sé fehacientemente que hay mucha gente que se ha matriculado en políticas en la Carlos III porque lo ha visto ahí y le ha gustado. Entonces, eso no le vale, muchas veces es un demérito, ¿no? Y a mí me parece que yo creo que tenemos que estar todos, también los físicos y los veterinarios, pero especialmente los que somos de ciencias sociales y de humanidades, tenemos que estar en el discurso público y en el debate público. No podemos escondernos. Nosotros tenemos ahora he tenido un pequeño debate con un doctorando. Vamos a publicar, como decía, este paper en Journalism in Practice, criticando bastante a Neutral, y decimos, ¿queremos esto que tenga impacto o mejor no decirlo nada para que nadie se entere y tal, ¿no? Tenemos miedo a estar en el discurso público y en el debate público. Y creo que no ejercemos nuestra función social, que no solamente es investigar en la Torre de Marfil, como están haciendo los físicos, porque los físicos al final pues tienen, o los químicos, pues harán a lo mejor pues yo qué sé, una molécula que sirve para curar alguna enfermedad, y esa es su función. Tampoco tienen que tener, su función es como técnica, ¿no? Entre comillas, no les quiero quitar mérito, pero nuestra función sí es una función de participar en el debate público. Y no podemos escondernos en editoriales que les pagamos un dinero, que publican y que nadie lo lee. Y que no estamos en el debate público. ¿Y por qué no estamos en el debate público? Porque esas editoriales, incluidas las editoriales universitarias, no tienen a un periodista en su gabinete, que tiene que tenerlo como lo tiene Random House o como lo tiene Planeta. Es que yo, cuando publiqué en Península, vi la cobertura que me planificó Planeta para el libro, y tampoco es una gran cosa. Quiero decirte, oye, qué bien, pero eso no lo tenemos, y claro, eso me parece injusto. Y claro, que tú solamente trabajes para el SPI y para la NECA, y cuando tengas 40 años, 40 y pico, y todo lo que hayas hecho nadie lo haya leído, porque ni en la NECA leemos, solo miramos que es Q1, qué duro, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que ser valientes en ese sentido y decir, no, yo quiero
no publicar para hacer... Es que creo sinceramente que nosotros, vale, tenemos que publicar para hacer currículum, ¿no? Y sobre todo la gente que no está en una posición, vamos a decir, consolidada, pues es obligación, o sea, pues hay que hacerlo, ¿no? Y eso yo no lo discuto, pero no dejemos otra vía. Y especialmente yo hablo por los que somos de comunicación. Es decir, nosotros tenemos que estar en los medios y tenemos que estar en las publicaciones, no que están en el SPI, sino en las publicaciones que tienen gabinetes de prensa que nos van a dar un impacto mediático. Porque ahí es donde a nosotros nos coge miedo. O sea, un rector o rectora de una universidad, cuando ven nuestros papers, dice, pues, ¿esto qué es? Que vienen de física o vienen de ingeniería y tal. Y dice, esto, ¿qué índice H tiene? Pues esto, es que yo tengo no sé cómo. O sea, se mueren de risa con nuestros índices H y con nuestro tal. Ahora, si tú le dices a un rector o rectora, no, mija, es que yo salgo en los medios, que yo... se acojona. Y esa es nuestra, es que eso es, es lo que tenemos que hacer. Y por otra parte, a mí me parece que tenemos que ver esa visión que tienen las grandes universidades, porque al final, ¿por qué creéis que las universidades o la NECA puso el hecho de que valieran tanto los Q1? Pues básicamente por cómo se conforma el ranking de Shanghái, en el que el ser muy citado y el ser estar entre las publicaciones muy potentes, te suben el ranking, era una manera de subir en el ranking. Pero claro, Harvard, que está la primera en el ranking siempre, pues tiene todas las vías. Es decir, hay personas que vienen aquí porque son muy citadas y están ahí, ¿vale? Pero otras que son porque participan en el debate público. Y yo recuerdo, y además en comunicación, yo quise cambiar también esas cosas porque me parecen muy relevantes. Yo tuve amistad con Phil Hall, que fue el catedrático de periodismo científico del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, y él no era ni doctor, y era el catedrático de periodismo científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pero ¿sabéis qué había hecho él? Él había publicado en el Boston Globe y en el New York Times todas las informaciones que conectaban el tabaco con el cáncer. Gracias a él, ahora no se puede fumar aquí, ni en ningún otro sitio. ¿De verdad? ¿Pensáis que se necesita más para ser catedrático de periodismo científico? O sea, esa, vamos a decir, flexibilidad que puedan tener los centros, a mí me parece importante. Yo no digo que haya que ser el límite y que aquí contratemos a quien nos dé la gana porque es familia nuestra. Yo no voy ahí tampoco, pero sí que creo que en el caso de científicos sociales y de humanistas, te tiene que evaluar nuestro impacto en la sociedad y nuestro impacto mediático, nuestra huella mediática, tanto que se habla de huella de carbono. ¿Cuál es nuestra huella mediática? Si me buscan a mí en Google, ¿qué aparece de mí? ¿En qué medios publico? ¿Dónde publico? Y luego otra cosa, ya termino. Yo hago una pequeña, a veces, colaboro de vez en cuando en la revista La Lectura del Mundo, que es una revista cultural, y yo hago las reseñas de libros científicos. A mí nunca me llega ninguno de ninguna universidad. Son de Random House, de Planeta, de no sé qué, que hacen traducciones, y es muy curioso. Tenemos muchas traducciones de gente extranjera hablando de lo mismo que estamos haciendo aquí y que podemos nosotros hacerlo. En esas, digo, publicaciones que no solamente no te piden dinero, sino que te dan dinero. Que como yo le digo muchas veces a la gente, si yo me compro un reloj de 600 euros, porque es como el límite, con el dinero de un proyecto voy a la cárcel. Si me compro un reloj de 600 euros, con lo que me da de derechos de autor un libro en Planeta, me lo puedo comprar perfectamente. Entonces, creo que el SPI ha hecho mucho daño porque nos ha invisibilizado. Porque si vosotros vais ahí, no estamos las publicaciones donde publicó su libro el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pues en Península, que no aparece ahí. ¿Dónde publica la gente? O sea, no están. ¿Por qué no están? Porque en la encuesta no se pone. Y no nos pueden invisibilizar. Y no podemos estar en una editorial en que no tiene un gabinete de prensa que nos lance al debate público. Me parece importante. Pero bueno, esto sí es polémico, ¿no? Sí, que tristemente muchas editoriales de SPI, otras no, se están limitando con las mesas que caen de las migas que caen de la mesa. Con cogerle el dinero a ese autor y, claro, como ya no implica que lo tienes que vender el libro y tienes que batirte el cobre para difundir y tal, ya está todo cerrado y ese es el dinero ajustado. Isidro, ¿quieres añadir algo? Bueno, primero, para contrarrestar, el otro día cuando le pregunté a la presidenta de la NECA
si iban a dejar de hacer mala ciencia utilizando productos como SPI. Ella me dijo que sí, por supuesto, que SPI es una basura y que lo iban a dejar de usar. Así que no vayan a contarle solo la mitad de lo que he contado de Yo ella. sabía, porque de momento se está usando SPI, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que ella declaró claramente, vale, claramente que no, y además lo dijo con palabras suyas, es decir, no solo contestó no, sí que no sabía. No, yo les voy a decir una cosa particular. Mira, yo he sido alumno de Carlos durante muchos años, hace 40 años que soy alumno suyo. Es de decir que es uno de los mejores profesores que he tenido, no solo por lo buen docente, ya ven ustedes que habla muy bien, sino por la calidad de los contenidos que hace y sobre todo por el compromiso. ¿Se han fijado ustedes? Es que tiene un compromiso real con el trabajo que está haciendo. Él pertenece a la Universidad Carlos III. Es evidente que si todos los profesores de la Universidad Carlos III fueran como él, sin duda sería Harvard. No. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ahora termino. Yo nunca, acabo de conocer a Carlos esta mañana, nunca he tenido clase con él. Creo que la descripción que he dado con él posiblemente se acerca a la realidad, pero lamentablemente no todos los profesores de la Carlos III son así. Es decir, cuando hablamos de deméritos, quizá puedo introducir un tema nuevo aquí, que es el tema del compromiso. Sí. Carlos nos acaba de demostrar su compromiso en un aspecto muy relevante, sin duda, pero yo creo que ese compromiso no existe. Y les voy a terminar solo con una anécdota que me ha ocurrido la semana pasada. Di una charla a la conferencia de rectores alemanes. Por cierto, me invitan de la CRUE alemana, pero no de la CRUE española. Es curioso. Y cuando les propusieron, entre otras cosas, por ejemplo, no que los libros se publicaran y además tuvieran gabinete de prensa, sino que simplemente tuvieran una fuerte presencia en la web, uno de los rectores me dijo que eso era mucho trabajo. Bueno, vamos a ir cerrando, sobre todo para que haya un pequeño turno de preguntas, si no creo que se empobrece. Nos quedan 15 minutitos. Hay temas que se quedan por tal. Por ejemplo, yo el sello de calidad. Miren, hay una cosa fundamental. Los libros que nosotros escribimos son ensayos mayoritariamente, y los ensayos tienen una forma de editarse concreta. Yo, por ejemplo, estuve escribiendo un artículo sobre números monográficos, valga la redundancia, y entonces me fui a manuales de edición de revistas, y yo lo que hacía era que me iba al índice Special Issue y veía dónde estaba mencionado eso. Y de repente me cogí un manual en español y no tenía índice temático. Y dije, uy. Y me cogí otro manual en español y no tenía índice temático. Y me cogí todos los libros que tenía en esa estantería, unos estaban en inglés y otros estaban en castellano, y los libros editados en castellano no tenían índice temático. ¿Cómo puede ser que un ensayo no tenga un índice temático? Porque un ensayo no es una novela que te leas de la primera a la última página, es un libro que consultas. Bueno, pues ni SPI tiene en cuenta ese tipo de cuestiones, ni el sello de calidad CEA tiene ese tipo de cuestiones. Fíjense, un sello formal no tiene en cuenta si tienen índices temáticos, índices onomásticos, no lo tienen en cuenta. Mucho menos tienen en cuenta si ese libro ha tenido una tirada, mucho menos tienen en cuenta si han tenido premios. O sea, estamos a otra cosa, no sabemos a qué estamos. Fíjense cómo él nos ha ofrecido una vía completamente alternativa para llegar a la excelencia sin tener que pasar por la NECA. El Infinito en un junco, ¿lo han leído ustedes? Es un libro exquisito. ¿Y saben por qué es exquisito? Porque a esta señora, Irene Vallejo, un niño se le puso malo y entonces dejó la carrera académica, porque ella hizo la tesis en Zaragoza, y se tuvo que dedicar a su hijo. Y como se tuvo que dedicar a su hijo, se dedicó a escribir también el libro que ella pensaba que tenía que escribir, un ensayo sobre el libro. Si Irene Vallejo llega a entrar en la universidad, no hubiese escrito un ensayo sobre el libro, hubiese escrito una serie de artículos para JCR que no tendrían sentido ahora. Fíjense cómo nos condiciona esa gamificación de la que de alguna manera las revistas somos parte y que están empobreciendo. Cada vez hay más ensayos en España, nunca habíamos tenido tantos profesores de universidad y los ensayos no vienen de la universidad en su mayoría. Terrible. Bueno, preguntas, cuestiones, dudas. Yo tengo que decir que como verán, para mí tener a estos tres señores en una mesa hablando de mérito científico es una fantasía intelectual. Yo de cuando en cuando hablo con alguno de ellos, pero tenerlos a los tres en el mismo espacio, en el mismo sitio, es exquisito. La pena es que nos falta el tiempo. Y no quería
quitarle más. También os tengo que decir que no es fácil moderar una mesa, esto es como llevar una auriga con 3 pura sangre, cada uno va tirando de un sitio diferente y cada uno tiene un discurso muy bueno, muy interesante. Por favor, dudas, preguntas. Bueno, buenos días, muchas gracias. Quiero empezar con que no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Vengo de América Latina y ya no soy catedrático. Mi pregunta es muy concreta. Aquí hay más gente de América Latina y yo no escuché en la mesa cuando hablaron de internacionalización en ningún momento hablar de América Latina. Hay 10.000 revistas científicas en América Latina en ciencias sociales, ¿no? En ciencias sociales en América Latina hay 10.000 revistas. Y rara vez escucho, hace pocos años que vivo en España, y rara vez escucho al colectivo español hablar y discutir sobre problemáticas de América Latina. La pregunta concreta es, ¿a qué consideran internacionalización? Porque España podría liderar una internacionalización de países de habla hispana, que somos muchos y que tenemos muchas. Obviamente internacionalización es que sea otro país que no sea España, ¿no? Obviamente, y América Latina es muy importante. Y a mí me parece que ahí, especialmente los que somos más de humanidades y ciencias sociales, tenemos mucho que decir, porque efectivamente tenemos no solamente un lenguaje común, sino que tenemos intereses y formas de ver la vida y la ciencia a lo mejor similar, ¿no? Ahora bien, en España ha habido un interés por la internacionalización dentro de las universidades, dentro del ámbito anglosajón, por 2 razones. Una, por poder acceder a dinero europeo, que no nos los dan si no están en las revistas que Europa considera que son relevantes, y es difícil para que te den ahí el dinero, y ahí no es fácil, por ejemplo, en áreas como comunicación, tener proyectos europeos. En economía lo han hecho porque los tienen más, porque publican en esas revistas más. Y por otro lado, porque ha habido una estrategia en España de querer que las universidades españolas suban en el ranking de Shanghái, especialmente, y ahí, bueno, pues se miran unos determinados parámetros que básicamente, como sabéis, están influenciados, aunque el ranking de Shanghái es chino y se hizo para que no se viera nada para que no pareciera anglosajón, pero realmente beneficia mucho a las universidades y a ciertas universidades anglosajonas. Yo pienso que esto también tiene que modificarse, porque creo que tenemos un papel importante en esto, ¿no? Y yo hace poco edité un monográfico de la revista del Instituto de Estados Iberoamericanos y sobre ciencia y comunicación de la ciencia, y me parecieron que las aportaciones eran magníficas, muchas aportaciones que venían de allí, y creo que tenemos que abrirnos. ¿Es un error? Bueno, yo no sé si otros hablarán. Yo además soy canario, que no somos somos como de puente, ¿no? entre Europa y América. Quiero decir que puede ser un error que hayamos tenido, pero que se basa en esas 2 premisas, que para obtener y luego otra cosa, por ejemplo, en mi universidad, para que te valga la estancia fuera, tiene que ser en una estancia que esté por encima de nuestra universidad en el ranking de Shanghái. Con lo cual es muy difícil que podamos ir a universidades iberoamericanas en ese sentido, porque no suelen estar por encima, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que son de política científica que creo que tenemos que modificar, porque estamos perdiendo un foco y un enfoque muy importante. Y además donde hace falta que trabajemos juntos. Yo creo que es imprescindible. Bueno, yo soy Miriam Galante, de la Autónoma de Madrid, y además soy especialista en América Latina, así que conozco muy bien todos los procesos de publicación. Creo que a todo eso que has apuntado de manera muy adecuada se une el desconocimiento y cierto prejuicio también, ¿no? O sea, yo tenía un compañero que publicaba en Fondo de Cultura Económica y se lo evaluaron fatal hace 10 años. Ni siquiera se lo evaluaron para el sexenio, y todo el mundo sabe que es Fondo de Cultura, ¿no? O sea, creo que además nos llevan adelante a muchos
generar estas sinergias. Y por ejemplo, fue desde América Latina desde donde se sacó ese manifiesto de la ciencia en español, ¿no? Las revistas, hubo un pool de revistas lideradas entonces por Historia Mexicana, por ejemplo, ¿no? Y aquí llegó. O sea, ese movimiento de la ciencia en español, y creo que realmente ahí podríamos hacer mucha tarea pedagógica también, ¿no? Y aparte de esto, quería poner sobre la mesa otro aspecto que no se ha mencionado, y es la financiación. O sea, se puede hablar de los modelos norteamericanos de universidades y de publicaciones, pero podemos hablar de lo que supone o de los recursos que tenemos las editoriales universitarias. A mí me encantaría poder tener en mi equipo a alguien que se dedicara a la comunicación, pero casi no tengo ni maquetadores. Entonces, claro, cuando no puedes producir el producto es muy difícil que lo puedas comercializar, ¿no? Entonces, compartiendo la crítica de base sobre para qué producimos y que se está produciendo en exceso, también creo que esto interpela a otros actores fundamentales que son las editoriales, o sea, la situación de las universidades en España, que me parece que eso es otro tema de fondo muy importante, ¿no? Y la situación presupuestaria. ¿Quieres que bueno, yo creo que sí miré sobre la situación de economía de Harvard y esto, creo, por ejemplo, si ves, por ejemplo, lo que gana Cambridge University Press es una brutalidad. Es una de las principales, o sea, tiene un presupuesto mayor que la Universidad de Cambridge, ¿no? Es una brutal, ¿no? Y claro, no tiene nada que ver. Y bueno, como esta pregunta además viene sobre las bases, y aquí ha sido Pandelis el que nos ha hablado principalmente de las raíces del problema, Pandelis, si no te importa cerrar la ronda de respuesta. Bueno, buscando fondos, pensar lo que hemos escuchado, Complutense solo 4 millones en revistas electrónicas, solo Complutense 50 y pico en España. Harvard está negociando con las editoriales, de hecho Alemania ha echado la Elsevier, o sea, cuando decía de reformas, si nosotros estamos atrás también me refería a esto, es que no podemos estar como investigadores contentos porque nuestra universidad nos ofrece publicar en ciertas revistas, cuando nosotros como investigadores, para comprar algo que vale más de, no sé, no me acuerdo, 1.200, yo gestiono proyectos, tengo que hacer un proceso, un concurso. Eso se ha hecho para elegir editoriales. No son procesos nada transparentes y es un agujero negro donde yo no puedo escuchar quejas de que no hay fondos cuando seguimos pagando este dinero totalmente necesario, teniendo nuestros expositores, nuestras editoriales. O sea, ¿dónde está la conversación sobre cómo hacer más prestigiosas, de mejor calidad, nuestras editoriales? Que las tenemos, la infraestructura está. No hace falta dinero para nueva infraestructura. Otro fallo de la Unión Europea ahora, porque cada nuevo proyecto parece que si me dan dinero para un proyecto y no creo algo nuevo a nivel de infraestructura, pues he fallado, ¿no? No he invertido bien mi dinero, mientras que no hace falta invertir mucho, o sea que con poca inversión en infraestructura podemos tener resultados magníficos. Simplemente esta reforma que estaba hablando, cambiar un poco el enfoque y mirar a las instituciones de generación de conocimiento, donde tiene que estar todo. Este es un punto de vista desde hace mucho y estoy muy contento, la verdad, dentro de las frustraciones del día a día, muy contento porque he experimentado un cambio radical hacia lo mejor, con pasitos pequeños, pero que sí, cosas que ahora podemos hablar aquí y entendemos entre todos eran ciencia ficción hace 10 o un poquito más de años. Entonces, hay un pesimismo, pero también un rayo de luz, no sé. Bien, fíjense qué puntuales. Muchísimas gracias a todos por la asistencia.